Y hemos estado hablando las dos entregas anteriores acerca de este tema. Pero hoy quiero conectar con una historia. Hace 20 años, en el 2003, cuando era atleta de alto rendimiento, representaba el estado Lara. Así que fuimos a los Juegos Nacionales y en esos Juegos Nacionales hubo un comentario que sacó ese competitivo que hay dentro de mí, ese picado que decimos aquí en Barquisimeto que hay dentro de mí. Así que el entrenador de Anzoátegui dijo algo como esto: Lara, que era nuestro estado, no le gana a Miranda ninguna medalla, es más, ni que se la roben de la mesa. Imagínate esa declaración. Así que eso hizo que yo me enfureciera. Yo le digo, ok, eso está por verse. Y recuerdo las palabras que le dije: mira, todos nos vamos a alinear, pero uno solo va a pasar de primero la meta. Eso no se dice, eso se hace. Así que, ¿qué tal que lo veamos después de la competencia? ¿Y por qué le dije esto? Porque una cosa es creer que algo va a ocurrir, otra cosa es hacer que las cosas ocurran. Una cosa es creer que no podíamos lograrlo, otra cosa era esperar hasta que terminara la competencia para ver quién lo lograba. Y no te voy a decir cómo terminó la competencia, lo único que sí te voy a decir es que necesitamos ponernos en movimiento y ese es el título de hoy. Así que esta foto representa o me recuerda que hay que ponerse en movimiento. Y yo quiero que tú puedas tener este título en mente. Ya estamos en la tercera parte. Ya estamos en la tercera parte y necesitamos entonces ponerle movimiento a lo que venimos hablando. Si tú hoy vienes por primera vez, por amor a ti quiero hacer un resumen. Así que si tú tienes 2 veces viniendo o viniste la semana pasada y puedes entender un poco, yo quiero que lo repases, pero por amor a aquel que está viniendo hoy por primera vez, me encantaría tomarme unos minutos para ponernos en la misma página, ¿sabes? Cuando estamos en la misma página podemos entonces avanzar mejor. Y estuvimos hablando que en esta época donde nos ponemos resoluciones para el próximo año, lo que más nos centramos es en la autosuperación y viene una pregunta con nosotros y la pregunta es: ¿qué debo hacer conmigo? Oye, ¿qué debo hacer conmigo para este próximo año? ¿Qué debo hacer para lograr algo mejor? Si tú piensas en la palabra resoluciones, quizás los sinónimos que vienen a tu mente es más delgado, más ingresos, mejores hábitos, más intencionalidad en el tiempo familiar, pero pocas veces puede venir una pregunta como esta: ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer a mi alrededor? ¿Qué hay que hacer a mi alrededor? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué hay que hacer a tu alrededor? ¿Tú te imaginas que en el 2024 esa pregunta retumbe en tu mente? ¿Qué hay que hacer a mi alrededor? ¿Qué hay que hacer a mi alrededor? Y realmente eso pueda conducir tus pasos, que eso realmente pueda darte un poco de movimiento, porque la verdad es que nosotros queremos convertirnos en mejores personas. Y lo decíamos, si quieres convertirte en una mejor persona, actúa para hacer del mundo un lugar mejor. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de todo el globo terráqueo, porque quizás no tenemos toda la influencia, pero ¿qué tal que podamos hacer un cambio, marcar una diferencia en nuestro vecindario, en nuestra urbanización, en el lugar donde tú vives, hacer algo en el mundo de alguien y que eso que tú hagas marque una gran diferencia? Por eso resumíamos y repetimos una pregunta durante las 2 primeras enseñanzas que la extrajimos del libro de Nehemías y es: ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? Y quiero detenerme un poco acá porque escuchaba a algunas personas y yo digo, oye, como que lo interpretó un poco mal. Porque me decía, ay, a mí me rompe el corazón cuando se van de mi lado, eso me rompe. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso que te molesta, que tú dices: "Ay, es injusto, no me gusta lo que está pasando". Ay, lees la noticia y saca algo de ti. Tú me entiendes, ¿no? Eso que rompe el corazón, que tú dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando en el siglo XXI? ¿Cómo es posible que esto esté pasando a mi alrededor? Eso que te inquieta, eso que te molesta, o incluso lo que saca lo mejor de ti, que tú dices, me voy a mover y yo pudiera vivir así toda mi vida. Eso es lo que rompe tu corazón. Pero la verdad es que muchas veces se nos rompe el corazón, pero esperamos que alguien haga algo. Alguien debería hacer algo. Alguien debería hacer algo. Por eso la semana pasada entonces hablábamos que para responder esta pregunta, y Ludovic hacía un ejercicio, que te preguntaras: al final de mi vida, me gustaría que la gente me recordara, me gustaría que la gente me diera gracias por. ¿Qué vino a tu mente? ¿Cuál es esa contribución? ¿Cuál es ese legado que tú quieres dejar para este mundo, para el mundo de alguien? Imagínate que estás ahí en tu funeral y las personas estén hablando una y otra vez de todo lo que tú aportaste para sus vidas. ¿Por qué quisieras que te recordaran?
que te dieran las gracias por qué. Entonces ahí comenzamos a conducirlo, pero también entendíamos que eso nos iba a costar algo de vida, que teníamos que hacer algo, que teníamos que invertir tiempo, que teníamos que invertir talento, que teníamos que invertir incluso de nuestros tesoros, de nuestro dinero, para que eso que nos rompe el corazón nos conduzca y podamos hacer y marcar una diferencia. Porque las palabras de Jesús fueron las siguientes, o las parafraseamos así: quien se centre en sí mismo no tendrá más nada para ofrecer que a sí mismo. Y somos especialistas en salvarnos, somos salvavidas de nuestra propia vida. Realmente lo que Jesús dijo fue: quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa o por causa del evangelio, entonces la salvará. Por eso en Global tenemos un para qué. Nosotros existimos con una misión para inspirarte a ti a seguir a Jesús, para invitarte a ti a seguir a Jesús. Y ese para qué tiene en parte que ver con el cierre del mensaje anterior, que si te dedicas a más que a ti mismo, es decir, a convertirte en un seguidor de Jesús, a más que a ti mismo es poder seguir el camino de Jesús, encontrarás propósito y trascendencia. Y nosotros los seres humanos tenemos necesidades básicas, pero también tenemos unas necesidades que son superiores, y las necesidades superiores tienen que ver con contribución, tienen que ver con propósito, tienen que ver con legado. Y cuando tú y yo conectamos con eso, estamos satisfaciendo necesidades superiores, que cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, podemos satisfacer las necesidades que no todo el mundo va a poder satisfacer, por eso las llaman superiores. Así que tu vida puede tener mayor propósito, mayor trascendencia cuando tú conectas con ser un seguidor de Jesús. Y quiero decirte algo, y quizás después de este mensaje tú vas a decir: yo no debí venir a la iglesia. Si tú te consideras un seguidor de Cristo, voy a incomodarte. A ver, ¿me dan permiso para incomodarlos? Igual si no me dan permiso los voy a incomodar, así que no se preocupen, solamente quise hacerlo participativo. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, no te consideras un creyente, tú vas a disfrutar este mensaje y vas a estar diciendo: sí, eso es verdad, así son, sí, sí. Oh, qué bueno, alguien se lo tenía que decir. Así que vamos a estar bien, porque algunos van a estar incómodos y otros van a estar disfrutando. Pero al final quiero llevarlos a todos a que podamos hacer algo y ponernos en movimiento con lo que venimos hablando. Y quiero enlazar este momento con la historia del principio. ¿Te recuerdas que ese entrenador dijo algo? No van a poder ganar una medalla. Eso está por verse, hay que ponerse en movimiento. Él tenía una creencia y la creencia iba en contra de lo que nosotros creíamos. Nosotros teníamos una creencia, pero nos pusimos en movimiento. Te digo, al final pudimos ganar la medalla de oro y fue la única medalla de oro que ganó el Estado Lara en mi modalidad en esos Juegos Nacionales. Hace 20 años fue la única medalla de oro. Porque alguien dijo: yo creo algo, y nosotros dijimos: yo creo algo, pero vamos a ponernos en movimiento. ¿Y por qué lo anclo en este momento? Porque si lo llevamos al cristianismo, algunos de nosotros, los creyentes, a menudo nos contentamos con creer algo en lugar de hacer algo. El tema de nosotros los cristianos es que somos mucha creencia, pero muy poca acción. Que muchas veces nos contentamos con llenarnos, pero no llenamos a otros. No estamos para servirle a otros, estamos para estar, sí, en una devoción con Dios. Y no estoy diciendo que sea malo, simplemente quiero ir profundizando en esto. Si tú te paseas por el Nuevo Testamento, te paseas por la vida de Jesús, Él dijo: oye, mira, yo no quiero que sean oidores. Yo quiero que sean creyentes, que sean seguidores, que sean hacedores. Y seguir a Jesús no es solamente creer, eso es una parte. Seguir a Jesús es actuar como actuaba Jesús. Incluso cuando lees un extracto de Juan cuando escribe el Evangelio, él dice: tenemos que ser como aquel hombre sensato que construyó sobre la roca, sobre una roca firme, no como aquel que construyó sobre la arena. Quiere decir que ambos entendían, ambos creían que podía funcionar, solo que el que construyó sobre la roca pudo ver más resultados cuando llegó el invierno. El invierno llegará a nuestras vidas y no es la creencia lo que marcará la diferencia, sino lo que hicimos con nuestra creencia lo que va a marcar esa gran diferencia. Somos especialistas a veces los creyentes, los seguidores de Jesús, en señalar a las personas y verles sus brechas, en ver el punto negro, y a veces convertimos la vida de fe en una vida hipercrítica. ¿No les parece?
E incluso si tú no eres un seguidor de Jesús, tú estás diciendo, sí, por eso yo me alejé de la iglesia. Porque había demasiada crítica, porque siempre me estaban señalando, porque siempre me mostraban la Biblia para decirme cuáles eran mis fallas. Pero personas que también tenían sus fallas, pero no las reconocían. ¿Me hago entender? Y hoy estaremos revisando un gran pasaje, un pasaje que es súper famoso. Incluso si estás casado, probablemente en tu boda escuchaste una porción de este pasaje. Y está en Primera de Corintios, en el capítulo 13. Habla acerca del amor, pero te quiero contar un poco y poner en contexto. Pablo, que fue quien escribe esa carta al pueblo de Corinto, fue el puente del judaísmo para los gentiles, es decir, para que las personas que no eran judíos pudieran recibir el mensaje del evangelio, que la tierra santa de Jerusalén pudiera extenderse el mensaje que había ocurrido allí para otras personas. Y plantó diferentes iglesias en diferentes lugares para personas que no eran judías, es decir, que no pensaban, que no creían igual que él. ¿Sabes? El apóstol Pablo dijo, sabes, me rompe el corazón ver que aquellas personas no tienen el mensaje que yo tengo, yo tuve una revelación, yo voy a mostrar esta revelación, y fue y le sirvió. Empezó a poner en movimiento eso que rompía su corazón, porque él decía, no es solamente un tema de creer, no es solamente un tema de creer algo. El apóstol Pablo dijo, voy a hacer algo, y levantó diferentes iglesias en ciudades portuarias y predicó el evangelio de Jesús. Quiero explicártelo en este mapa. La Tierra Santa, Jerusalén, está por este lugar, esto azul es el mar Mediterráneo. Así que entonces estaban en este extremo, aquí en Jerusalén, pero el apóstol Pablo dijo, yo voy a levantar iglesias, y levantó una iglesia en Éfeso, levantó en Filipos, levantó en Tesalónica, levantó en Atenas, en Corinto, y viajó todo esto para poder ir a Roma. Este hombre se embarcó y dijo, yo voy a hacer algo, me voy a poner en movimiento. Se subió a ese barco, cosa que quizás algunos de nosotros como creyentes no estamos dispuestos a hacer, y fue y pudo plantar, fue y pudo atender, fue y pudo visitar. Pero cuando no podía, enviaba cartas para mantenerlos en la misma sintonía, y por eso es que nosotros hoy tenemos porción de la Biblia escrita por Pablo. Y ese hombre del que te estoy hablando escribe Primera de Corintios. Y lo que me llama la atención, vamos a ver el capítulo 13, pero te quiero decir el capítulo 12, que habla acerca de los dones que nosotros recibimos, los dones que Dios nos entrega, es decir, somos superdotados. Dios nos dotó de dones y talentos a cada uno de nosotros, los conozcas o no, tú fuiste superdotado, y cuando tú recibes a Jesucristo, entonces Él te dota de dones espirituales. Ahora, el apóstol Pablo cierra el capítulo 12 llevando la vara en un nivel superior y dice, pero no hay nada que se compare a lo que voy a decir en el capítulo 13. Y ese capítulo 13 te va a incomodar. Ese capítulo 13 te va a sacar de la zona de confort, o por lo menos es lo que nosotros quisiéramos. Así que Pablo escribe para que nosotros podamos entender que hay algo más allá que los dones, que los talentos, que lo que podemos practicar cada uno de nosotros. Él lo que quiere es que nosotros podamos llevar nuestra creencia a una posición de servicio. Que podamos llevar nuestra creencia y ponerle un poco de movimiento. Y quiero venirme acá porque tú y yo necesitamos poner un poco de movimiento a nuestra devoción. Y me voy a detener acá. Lo que vamos a ver en el capítulo 13 no tiene que ver con que hay cosas malas o buenas, sino con cosas completas o incompletas. Y quiero que tengas ese filtro, porque si tú no tienes ese filtro, pudieras malinterpretar entonces este mensaje. Pon un poco de movimiento a tu devoción, es decir, mi creencia, mi conexión espiritual que tiene que ver con Dios, necesita un poco de movimiento. Y por eso vamos entonces a 1 Corintios 13, versículo 1, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Voy a explicártelo y voy a regresar nuevamente acá al versículo. El apóstol Pablo está utilizando algo que se llama hipérbole, y la hipérbole es una exageración que tiene un sentido, así que él está utilizando la hipérbole para decir algo. Habló anteriormente de los dones espirituales y él dice, supongamos que yo hablo lenguas humanas y que tengo la capacidad de hablar diferentes idiomas, incluso hasta el idioma de los ángeles.
Si tú y yo nos sorprendemos por aquellas personas que manejan varios idiomas, imagínate a alguien que maneja el idioma de los ángeles, que pueda hablar con los ángeles, que tú toques la puerta, disculpe, paso, y salga, "Shh, el apóstol Pablo está hablando con los ángeles". Eso sería impresionante, ¿no te parece? Entonces, este hombre lo que nos está diciendo es, imagínate que yo tengo una conexión tal que puedo hablar, que puedo entender esos idiomas, pero no tengo amor. Es decir, tienes una gran conexión con Dios, tienes una gran devoción con Dios, eres un gran adorador de Dios. Y quizás ahora mismo cuando cantábamos, algunos podían ver a su alrededor y veían a unos que abrían los brazos y miraban al cielo. Ese es un tipo de adoración según los cristianos. ¡Wow! ¡Qué adorador! Mira cómo tiene las manos abiertas. Pero si levanta la mano es como que un nivel superior y ves a alguien con los ojos cerrados adorando al Señor. Nivel top si levantas las dos manos. ¿Sabes? Esa es la mayor expresión de adoración. Supongamos que eres un adorador de dos manos, es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo, pero no conectas con el amor, es decir, no conectas con el prójimo, no conectas con otras personas, te separas de la necesidad de otros. Entonces él dice, si hablo en estas lenguas, si yo puedo tener esa devoción con Dios, si yo puedo tener este tipo de adoración, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. En otras palabras, y para decirlo coloquial, soy un cristiano pura bulla. ¿Sí o no? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que lo que hacemos es bulla. Porque cuando no involucras a otros en la fórmula está incompleta. Porque cuando solo te centras en tu devoción, se trata de ti. Pero el apóstol Pablo no lo deja allí. En el verso 2, miren lo que dice. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas. Ojo, voy otra vez al filtro. No estoy hablando de cosas buenas o malas, estoy hablando de cosas incompletas. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que si tengo el don de profecía, no está diciendo que es malo el don de profecía. Que si entiendo todos los misterios, no está diciendo que es malo poder entender los misterios. Si poseo todo el conocimiento, no está diciendo que es malo. Está diciendo, si yo poseo eso, si tengo una fe que logra trasladar montañas, lo que nos está diciendo es, tienes manifestaciones públicas de conexión espiritual que te hacen comprender lo que no todo el mundo comprende, que te hace conocer lo que no todo el mundo conoce. Y este no es un mensaje en contra del conocimiento, este no es un mensaje en contra de los misterios, esto no es un mensaje en contra de la profecía. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, eso está bien, pero está incompleto. Y después dice, si yo tengo todo eso, pero me falta el amor, es decir, nuevamente habla que no se trata solamente de una devoción a Dios, sino de una conexión con las personas, que no es solamente una conexión con Dios, sino con poder satisfacer las necesidades de otros. Si eso no ocurre, fíjate cómo termina el versículo 2, no soy nada. ¿Qué les parece? ¿Te das cuenta que iba a ser un poco incómodo? Volviendo a la semana pasada, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, oye, tú puedes tener todas estas cosas y vivir sin propósito. Tú puedes tener esa conexión, esa devoción, pero sentir que todavía te falta algo porque tu experiencia no será suficiente, porque tu conocimiento no será suficiente, porque ni siquiera tus manifestaciones públicas de religión serán suficientes para mover el corazón de Dios. En otras palabras, él dice, oigan cristianos, si están contentos por ver el punto negro en la pared blanca, si están contentos con ver las brechas de los demás, si tienen todo ese conocimiento para ver qué tan mal están los demás, pero no marcan la diferencia, si ustedes tienen eso y ni por un momento no hacen algo, no moverán el corazón del Padre Celestial, no podrán impresionar a Dios porque a Dios no le impresiona eso. Él te lo entregó, Él te entregó los dones, Él te entregó el conocimiento, Él te entregó talentos, Él te lo entregó. Eso no le sorprende. Lo que está diciendo es que si tú puedes tener todas esas cosas, pero no tienes amor, no eres un buen seguidor de Jesús. No eres un buen seguidor de Jesús. Y el apóstol Pablo sale de hablar en hipérbole y ahora entra en el verso 3 y dice,
si reparto entre los pobres todo lo que tengo? Es decir, si yo no doy el 10% y doy el 20% y doy el 30%, o entrego todo por los pobres y me desprendo de todo esto, e incluso si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, y eso es algo cultural, porque en aquel entonces, en aquella época, las personas se entregaban como esclavos y podían recibir un dinero. Imagínate, yo me entrego como esclavo, reciben un dinero y ese dinero se lo doy a los pobres. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, si alguien me va a reconocer en algún lugar, no va a ser por esto de decir, wow, ¿y supiste lo del apóstol Pablo? Le entregó todo a los pobres. Se entregó él mismo, obtuvo una ganancia y se la dio a los pobres. Y él dice, pero no tengo amor, nada gano con eso. Tú puedes ser la persona más dadivosa, tú puedes ser el hombre o la mujer que hacen cosas loables, pero si no tiene amor, nada vale, no cuenta. No eres nada, no vales para nada, tu fe no tiene valor porque no se trata de ti, se trata del amor que le tengo a los demás. En otras palabras, todas estas cosas son buenas, pero te convierte en un bueno. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, nada tengo, nada soy, no vale para nada. Él sí tuvo una revelación, un encuentro donde Jesucristo se le aparece. Es un hombre que tuvo muchísimo que ver cuando Dios se lo revela a través de Jesucristo. En otras palabras, y si lo traemos a esto de las resoluciones, si te conviertes en un mejor tú, pero no vas más allá de ti, no eres más que una versión molesta de ti. Porque vas a molestar a la gente, porque tu devoción, sabes, no va a tener movimiento, simplemente va a ser algo que es tuyo, pero que no beneficia a nadie más. Tu devoción debería beneficiar a otras personas, por eso pon tu devoción en movimiento. Pon tu devoción en movimiento. Pon tu devoción, esa conexión vertical, en movimiento con una conexión horizontal. Así fue la cruz del Calvario, ¿no? Tenía una conexión vertical y una conexión horizontal. Cuando Jesucristo descendió del cielo, Él tenía esa devoción con Dios, pero pudo entregarse por nosotros. Él se puso en movimiento. Ese es el amor de nuestro Padre, es el amor de nuestro Señor. Por eso la devoción a Dios se autentica por el amor a los demás. Porque Jesucristo no se entregó por una creencia, se entregó por personas. Porque Jesucristo no se entregó desde el intelecto, sino que se puso en movimiento para derramar gracia y amor. Si tú no eres un cristiano, quiero tomarme un minuto para pedirte perdón. Porque quizás te alejaste del cristianismo. Tú querías conocer a Jesús, pero te alejaste porque alguien te dijo, tú no alcanzas. Porque su devoción lo que hizo fue hacer que tus brechas se vieran más grandes y por eso te apartaste. Perdón porque quizás alguien te hizo creer que sabía más que tú, incluso que era mejor que tú porque tenía un poco más de santidad. Perdóname si alguien te hirió y te dio el mensaje equivocado, porque muchas veces nosotros los cristianos podemos comportarnos como si lo supiéramos todo, como si somos mejores que todos los demás. Y quizás eso te alejó de la iglesia. Pero sabes que es lo mejor, que estás de vuelta y nosotros estamos aquí porque queremos ayudarte. Queremos ayudarte a que comiences de nuevo. Queremos ayudarte para que camines al ritmo de Dios, para que tú puedas tener esa devoción con Dios, pero que también puedas tener conexión con los demás. Queremos que tú vayas y entiendas que no tiene que ver con nosotros y el poder que tenemos para transformarte a ti, porque no tenemos poder para transformarte a ti. Solo podemos crear un ambiente, solo podemos darte herramientas para que tú en tu devoción con Dios puedas lograr la transformación, para que Jesús pueda darte de su gracia, porque Jesús fue irresistible. La gracia y el amor de Jesús son irresistibles. Y Él quiere que tú recibas de la gracia, que recibas de la misericordia y que recibas de su amor. Y cuando tú recibes esa gracia, ese amor y esa misericordia,
te das cuenta que es irresistible porque nadie se resiste a eso. Quizás quienes nos hemos equivocado somos los cristianos, pero simplemente da un paso para acercarte un poco más a Dios. Da un paso y Él te llenará de su gracia. Yo me recuerdo en mi etapa de adolescente, quería seguir a Jesús, pero no de la forma en que me habían enseñado a seguir a Jesús, porque creía que había algo más. Y fui a diferentes iglesias y no estoy en contra de las iglesias, simplemente que su forma me hizo interpretar a mí que el evangelio no era para mí. Era de esas congregaciones donde, oye, pasen adelante el que quiera recibir al Señor. Y yo recibí al Señor muchísimas veces en diferentes iglesias. Me imponían las manos y no pasaba nada conmigo. Pero la forma en que ellos interpretaban el evangelio era que si tú no te caías, el Espíritu no estaba en ti. Mi conclusión fue, oye, yo he experimentado en tantas iglesias y no ha pasado nada en mí. Dios no quiere nada conmigo y me aparté de la iglesia. Y viví los días más oscuros de mi vida. Cometí los peores errores. Viví como un adolescente, como un joven, sin rumbo y sin dirección, hasta que pude comprender que el evangelio era diferente y que el evangelio tenía que ver más con gracia, que tenía que ver más con amor y con el sacrificio de Jesús, que con las condiciones de Jesús para algunas personas. Así que yo te entiendo a ti que no te consideras un seguidor de Cristo, porque yo también estuve allí. Y vamos, te pido perdón porque a veces nosotros los cristianos podemos mostrar que nosotros somos suficientes y que somos un poco más que los demás, que nosotros somos un poco mejores, pero la verdad es que mostramos nuestro mejor carrete de fotografías, nuestro mejor carrete de comportamientos. Compartimos las batallas que ganamos, pero muy pocas personas conocen las batallas que perdemos. Muy pocas veces conocen nuestras propias brechas y a veces no somos capaces de reconocerlas. Y esa suficiencia quizás te ha hecho a ti como que ver que no alcanzas para el cristianismo. Pero la verdad es que nos enseñaron a esconder nuestras fallas. Nos enseñaron a aparentar y esa no es la iglesia. Ese no es el cristianismo, eso no es ser seguidores de Jesús. Nos enseñaron a aparentar que somos consistentes, porque así es un cristiano. Pero la verdad es que muchos en esta sala son tan inconsistentes como tú. Muchos en esta sala muestran algo y no es lo que realmente están viviendo. Pero si tú realmente quieres conocer a Jesús, necesitas tener una devoción que se ponga en movimiento. Necesitas tener una devoción que sirva a otros. Y hay algo por lo cual nosotros queremos que nos conozcan como iglesia, como Global. Que sea por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Sean por el amor al prójimo. Eso es una fe con obras. Eso es una fe con movimiento. Eso es una fe que va y conecta con las necesidades de otros. Vamos, piénsalo. Jesús dijo, si por algo quiero que los conozcan, ¿por qué va a ser? ¿Por lo que creemos? Dijo, no, yo quiero que los reconozcan por el amor que se tienen los unos a los otros. Ya quiero ir cerrando, pero te quiero llevar a otra parte del mensaje para reforzar lo que venimos hablando. Y te quiero llevar a otra parte con esta pregunta. ¿Por qué estás más agradecido? ¿Por la perfección de Dios o por la intervención sacrificial de Dios? Piénsalo. Piénsalo allí. ¿Por cuál de las dos? ¿Es la perfección de Dios, ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente? ¿O es la intervención sacrificial de Dios entregando a su Hijo para que toda aquella persona que cree en Él pueda tener vida eterna? ¿Cuál de las dos te eleva a un nivel de gratitud? Si tú eres como yo y como eres como la mayoría, probablemente fue la segunda. Es intervención sacrificial. Esa que nos hizo ver nuestro pecado y aún a pesar de nuestro pecado,
Jesucristo dice, yo te perdono y yo te acepto. Ese movimiento fue su acción, fue el sacrificio que se convirtió en acción. Se movió a favor de nosotros y por eso nosotros lo valoramos, por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso le correspondemos a Él, porque Él se movió por nosotros. Y Él quiere que tú y yo nos movamos a favor de aquellos por los cuales Él murió. Porque Él murió por todos, no por algunos. Y nosotros tenemos que movernos por todos y no por algunos. Voy a resumirlo en esta frase. Ser seguidor de Jesús es seguir a Jesús. Qué profundo, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dejó su trono, se movió a favor de ti, de tu corazón, de tu pecado. Hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. No fue la falta de pecado lo que movió a Jesús. Porque si la falta de pecado fuese suficiente, Jesús se hubiese quedado en el trono diciendo, mira eso, mira, alguien necesita hacer algo por ellos. Y Él no dijo, alguien necesita hacer algo por ellos. Eso le rompió el corazón y dijo, yo voy a entregarme por ellos. ¿Lo comprendes? El epicentro del evangelio se centra en un Dios que hizo algo a favor de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ese único Hijo que tenía, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No fue solamente una creencia, fue un acto de entrega, fue un movimiento. Por eso podemos concluir que la devoción a Dios se autentica por el amor a los demás, porque su gracia nos alcanzó a nosotros. Pero sabes, hay otros que necesitan de la gracia de Dios. Y tú eres el puente, tú eres el canal, porque a ti te rompe el corazón. Ve y haz algo con eso. Ponte en movimiento, pon en movimiento esa devoción, esa conexión vertical. Ahora ponle en movimiento. No esperes a que alguien más lo haga. Hazlo tú, porque tú tienes el corazón roto. Porque eso te molesta a ti, porque tú eres el único que... Y más nadie lo ve. No, más nadie lo ve, hazlo tú. Y nadie va a hacer. No, hazlo tú. Pero pastor, usted debe, hazlo tú. ¿Tú te imaginas todos nosotros poniéndole movimiento a nuestra fe? ¿Cómo sería este movimiento? ¿Cómo sería esta comunidad impactando a una sociedad? ¿No te parece que sería extraordinario que los cristianos seamos reconocidos por el movimiento que acompaña nuestra devoción? La devoción está bien y no te estoy diciendo que no. Cada vez que tú entregas, vas a vaciar y vas a tener que llenarte en tu devoción. Y Dios te va a dar algo más y vas a tener que hacer algo más. Y una vez que lo entregas, vas a necesitar más de Dios. Y ahí nuevamente vas en tu devoción, pero tienes que entregar. Tienes que entregar. Ya basta de llenarnos. Tenemos que vaciarnos para que Dios nos llene. Tenemos que dar y poner movimiento para que en nuestra devoción Dios nos entregue un poco más. Porque la devoción a Dios se autentica con el amor o por el amor a los demás. Vamos, no me digas que amas a Dios y no amas a aquellos por los cuales Jesús se entregó. No, yo amo al Señor y tengo 2 horas de devoción. ¿Qué haces con esas 2 horas de devoción? Vamos, es acción. Su gracia te alcanzó. Necesitamos vivir en ese compañerismo y nosotros creemos que una de las formas en que toda persona que forme parte de Global debería comportarse es, o la que queremos que todos los de Global nos comportemos es, que nosotros mostremos nuestro amor a Dios amando a los demás. ¿No te parece que eso sería extraordinario? Nadie se resiste a una iglesia amable, nadie se resiste a una iglesia bondadosa, nadie se resiste a una iglesia amorosa, nadie se resiste a una iglesia que ama al otro, que atiende al prójimo.
La gente, ¿sabes a qué sí se resiste? A una iglesia que hace creer que somos mejores que ellos. ¿Sabes a qué sí se resiste? A una iglesia que los hace ver a ellos como pecadores y nosotros somos los santos y los perfectos. A eso sí se resiste la gente. Y te lo voy a decir, sin amor nada somos, nada ganamos y nada valemos. No queremos ser ese tipo de iglesia, no queremos que dentro de nosotros en esta comunidad haya personas que sean de ese tipo. Así que eso significa que tenemos que salir de la zona cómoda, que tenemos que salir de la zona de confort, que tenemos que incomodarnos para poner nuestra fe en movimiento. Necesitamos movimiento. ¿Tú te recuerdas ese momento cuando todos tus amigos se tomaban de la mano y alguien daba un impulso y mira la electricidad? Y lo pasaba. ¿Sí te recuerdas ese momento? Sí jugaron a eso, ¿no? Entonces, había alguien que le daba ese toque, que era un estímulo, entonces todos empezaban, y el último terminaba ya. Tú y yo necesitamos ser ese tipo de cuerpo, que le dé movimiento, que ese movimiento se traslade de uno a otro, pero necesitamos a un Dios que le esté dando energía a ese movimiento, que sea el estímulo para que ese movimiento esté entre nosotros y se produzca una respuesta a las necesidades. Porque la devoción a Dios va a ser autenticada por el amor a los demás. La pregunta nuevamente es, ¿qué te rompe el corazón? Allá afuera recibieron un corazoncito. La idea es que ahí pongas que te rompe el corazón y lo podamos guindar y tomarnos una fotografía guindándolo en el arbolito y eso está buenísimo, pero es una parte, es una porción. Ahora necesitas colocarle movimiento. Quiero hablarte a ti que tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia y todavía no le has puesto movimiento a algunas cosas que rompen tu corazón. Quiero hablarte a ti que hoy estás viniendo por primera vez. Esto también es para ti. Tú puedes ser portador de la gracia y el amor de Dios. Y Él quiere darte de su gracia y tu amor para que tú seas un puente y un canal. Para que otras personas le puedan ver a Él. Vamos, no tienes que renunciar a tu trabajo. No tienes que renunciar a tu trabajo, pero sí vas a tener que renunciar a algo. No tienes que irte del país. No tienes que ser un misionero, irte del país. Pero sí vas a tener que dejar un poco la comodidad para poder entonces atender aquello que rompe tu corazón y ponerle movimiento a tu devoción. Y quiero citar nuevamente lo que hablaba la primera semana. No tienes ni idea de lo que puede ocurrir si tomas la decisión de aceptar la carga que viene de Dios, la carga que Dios ha puesto en tu corazón. Tú no tienes ni idea. Por eso necesitas ponerle movimiento a tu devoción. Necesitas ponerte en movimiento. Necesitas hacer algo para que encuentres propósito, para que puedas dar trascendencia, para que puedas ser el portador de la vida eterna para alguien. Eso es trascendencia. ¿Qué más trascendente que dar o ser el canal para que Dios pueda dar salvación a alguien, para que pueda darle vida eterna a alguien? ¿No te parece eso extraordinario? Cuando descubras lo que rompe tu corazón y pongas un poco de movimiento a eso, verás como tu resolución se convierte en una solución. Necesitamos renunciar a las resoluciones para ponerle movimiento y llevar soluciones. ¿El mundo de quién recibirá la solución que tú tienes? ¿En dónde te pararás y dirás, yo traigo la solución a tus problemas? ¿Cuántos están dispuestos o quiénes están dispuestos a vivir con ese propósito de ir y entregar lo que han recibido a otras personas? Quiero cerrar aquí y lo retomaremos la próxima semana justo en este punto. Pero creo que hoy es válido hacer una oración. Primero para renunciar a quedar con la fórmula incompleta. A no quedarnos a la mitad del camino en la fórmula, sino poder ir un poco más allá, impregnar
nuestras acciones de amor, impregnar nuestra devoción de amor hacia otras personas para que sea autenticada nuestra devoción, para que Dios nos dé la valentía y aquellos que no han tenido el valor de hacer algo por lo que rompe el corazón salgan y hagan algo con eso. Recuerda, no estoy diciendo que hay cosas malas. Estoy hablando de que hay cosas incompletas y necesitamos completarlas con el amor. Así que oremos. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque nuevamente nos conectas, no con lo que creíste, sino contigo, tu corazón dadivoso, tu corazón generoso. Padre, gracias por entregar a tu Hijo en la cruz del Calvario para poner en movimiento ese corazón que tenías por tu humanidad y que nos incluye a nosotros. Gracias por derramar tu gracia, tu misericordia y tu amor en nosotros. Ayúdanos a imitar a Jesús, a poder entregarnos y a poder poner en movimiento nuestra fe, a que podamos conectarnos en devoción contigo y que todos nuestros dones, que todos nuestros talentos, que todo nuestro corazón esté impregnado por Jesús y podamos poner movimiento para que nuestra devoción sea autenticada por ese amor que le tenemos a los demás. Ayúdanos a conectar con esas necesidades y cambiar nuestras resoluciones por soluciones, soluciones palpables, tangibles, que lleven a las personas a seguirte a ti. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos esto. Danos el valor para movernos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estos mensajes incómodos a mí me encantan. ¿Sabes por qué? Porque no puedo imaginar si solamente el 25% de esta sala le pone movimiento a su fe. No me lo quiero ni imaginar. ¿Tú te imaginas lo que pudiéramos hacer si el 25% de esta sala hace algo? Tengo buenas y malas noticias. Algunos de ustedes escucharon este mensaje y no harán nada con esto. Lo siento. Pero las buenas noticias es que hay gente en esta sala que le pondrá movimiento a su devoción y esa devoción será autenticada. Y eso a mí me llena de inspiración. Queremos llevarte a un nivel superior y tenemos el código QR para que tú puedas descargar una guía, para que puedas compartirla con los demás, para que las resoluciones se cambien en soluciones y que el 2024 sea muchísimo mejor, no solamente para ti, sino para otros a través de ti. Gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.